Hola, hola a todos mis hermanos en la fe católica. Ya estamos listos para el número 3 de los videos, de las transmisiones, de la historia de la salvación. Déjenme hago algunos cambios aquí rápido. Parece que sí se escucha y eso es muy bueno. Pues listos, ya estamos aquí. Ya nomás cierro todo. Esto todavía se me complica. Hoy vamos a ver la historia de Caín y Abel, capítulo 4 y capítulo 5 del Génesis. Pensaba ver también Noé, pero es muy larga, entonces nos llevaría más de 2 horas. Cosa que no es lo mejor. Entonces solo vamos a ver a Caín y Abel. Quizá no nos tardemos más que 1 hora. Esta es una de las historias más interesantes y nos habla mucho de lo que es la familia. Pero bueno, vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Vamos a iniciar pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La dinámica es la misma. Vamos a leer la Sagrada Escritura, el capítulo 4, y de una vez nos vamos a pasar al 5, que vamos a ver algunos detallitos nada más. Sobre la marcha vamos explicando algunas cosas y después de eso vemos subtemas, digamos, que son muy importantes en esta historia de Caín y Abel. Bueno, vamos a ver. Ya hay 63 personas, gracias, Dios les bendiga por acompañarme. A ver si hay comentarios nuevos. De hecho, hoy hay comentarios antes de que empezara la transmisión, lo cual me da mucho gusto. Victoria Díaz, bendiciones desde República Dominicana. Hermanos, gracias por el Santo Rosario que ya hicimos y ahora por estas enseñanzas que vamos a tener. Dios les siga bendiciendo. Gracias a ti, Victoria, por acompañarnos en las transmisiones de la fe católica. Bueno, vamos a empezar. Génesis capítulo 4 versículo 1. Les recuerdo, abran su Biblia, tómenla, tóquenla, manéjenla, muevan las hojas. El que pueda, hágalo. Si no puedes, pues con escuchar bastaría. Pero si alguien puede, tome su Biblia y vaya tomando apuntes. De todos modos, estos videos se quedan ahí para que los puedan volver a ver. Y también por ahí del miércoles subo un resumen, quito los comentarios, quito, digamos, cosas que no son tan fundamentales para la clase y se resumen, bueno, se quitan unos 20-25 minutos en cada video. Bueno, vamos a ver. Versículo 1, capítulo 4. El Adán se unió a Eva, su mujer, la cual quedó embarazada y dio a luz a Caín. Entonces dijo: gracias a Yahvé me conseguí un hijo. Después dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín labraba la tierra. Versículo 3. Pasado algún tiempo, Caín presentó a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra. Bueno, aquí voy a hacer una pausa antes de entrar al conflicto. A pesar de todo, del pecado de Adán y Eva que vimos la semana pasada, Dios les sigue permitiendo, y de hecho les sigue ordenando, que sean fecundos, que pueblen la tierra, que vayan por todo el mundo. Entonces, Eva y Adán tienen 2 hijos. El primero se llama Caín y el segundo se llama Abel. Algo muy interesante aquí es que Caín labraba la tierra y Abel es pastor de ovejas. A lo largo de toda la Biblia nos vamos a encontrar muchas prefiguras de Jesucristo y muchos de estos van a ser pastores. Así como Jesucristo es el buen pastor, Abel es pastor de ovejas. Bueno, ahora sí, versículo 3. Pasado algún tiempo, Caín presentó a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda, sacrificando los primeros nacidos de sus rebaños y quemando su grasa. A Yahvé le agradó Abel y su ofrenda, mientras que le desagradó Caín y la suya. Ante esto, Caín se enojó de sobremanera y andaba cabizbajo.
Aquí vemos rápidamente esta historia. Yo creo que también la mayoría de nosotros la conocemos, pero mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué Dios acepta la ofrenda de Abel y no la de Caín? De hecho, en el libro del Levítico se aceptan la ofrenda de los frutos de la tierra como válida, y entonces, ¿por qué a Dios no le agrada? El detalle está aquí, y más adelante lo vamos a explicar un poquito más a fondo, pero el detalle está aquí en lo que dice. Si nos fijamos muy bien, dice: Abel le hizo una ofrenda, sacrificándolo. Bueno, eso ya. Dice: a Yahvé le agradó, versículo 5, a Yahvé le agradó Abel y su ofrenda. No solo es la ofrenda, es Abel. Y lo dice primero, ¿sí? Le agrada la actitud de Abel, mientras que le desagrada la actitud de Caín y su ofrenda, ¿sí? Son dos cosas. No solo es la ofrenda, sino también la persona. No solo es que alguien le ofrezca algo a Dios, sino cómo se lo ofreces, ¿sí? Ante esto, Caín se enojó de sobremanera y andaba cabizbajo. Y vamos a ver aquí, pues, seguimos viendo ya las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Versículo 6, Yahvé le dijo: ¿por qué andas enojado y con la cabeza abajo? Si obras bien, andarás con la cabeza levantada. Fíjense muy bien, estas son palabras de Dios. Si obras el bien, andarás con tu cabeza levantada. ¿Cuánta gente hay que no puede levantar la cabeza, que obra el mal, que a veces la misma tristeza, resultado del pecado, le va hundiendo? Y esto es algo que más o menos le pasa a Caín, pero con Caín se combina con la ira, con la rabia, con el enojo, con la venganza. Dice el versículo 7, en cambio, si obras mal, el pecado está a la puerta como fiera al acecho. Si obras mal, lo repito, el pecado está a la puerta como fiera al acecho. Me acuerdo de aquella cita de Apocalipsis, creo que es capítulo 3, de Jesucristo, que dice: estoy a la puerta y llamo. La gracia de Dios, Jesucristo mismo, Dios mismo está a la puerta y llama. Pero aquí dice que el pecado, debido a que Caín ha obrado mal, el pecado está a la puerta llamando. Bueno, dice llamando, está al acecho. Y fíjense cómo dice: tú debes dominarlo. Tú debes dominar ese pecado. Los jesuitas tienen un término que le llaman el pecado dominante. ¿Cuál es este pecado dominante? Aquel que te domina, aquel con el cual Satanás te aplasta a ti la cabeza, cuando debería de ser al revés. Puede ser un vicio, puede ser una actitud, puede ser muchas cosas. Robar, mentir, el adulterio, las drogas, el alcohol. Son muchas cosas que pueden ser. Y que las personas tienen ese pecado como principal, que es el que habitualmente van a confesar. A ese pecado le llaman los jesuitas el pecado dominante, ¿sí? Como cuando le echas una gota de pintura a un litro de agua y esta toma un tono, toda el agua toma un tono distinto. Así es el pecado dominante en tu vida. Va manchando tu vida completamente. Quizá no la hace de otro color, pero sí va marcando las pautas de lo que vas haciendo. Sigo leyendo, me quedé en el versículo 7, decíamos: tú debes de dominarlo, dice Dios. Al pecado nosotros debemos de dominarlo. No es el pecado el que debe dominarnos a nosotros. Muy bien. Versículo 8, Caín dijo después a su hermano Abel: vamos al campo. Dije nuevo aquí. No estaban viendo la Biblia, pero igual están leyendo la suya. Ahí ya la van a ver. Dice:
Caín dijo después a su hermano Abel: vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Vean cómo primero el pecado, la ira, la rabia de Caín lo domina, lo controla. Y el pecado, dice ahí, está rondando. Dirá San Pedro que el demonio ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Y Caín fue devorado y termina matando a su hermano Abel. Versículo 9. Yahvé preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? Respondió: no lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Esta pregunta, y aquí me quiero detener bastante. En los últimos 3 meses el Papa yo creo que ha hablado 3 veces de esta frase. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? ¿A mí qué me importa mi hermano? ¿A mí qué me importa el vecino? ¿A mí qué me importa el pordiosero? ¿A mí qué me importa mi hermano, mi primo, mi tío? ¿Soy acaso yo su guardián? Jesús nos cuenta aquella parábola del buen samaritano y dice que había un hombre herido por la carretera, por el camino, que pasó un sacerdote, aquel que se supone conoce a Dios, conoce los mandamientos de Dios, los reglamentos, y el sacerdote le sacó la vuelta. Pasó un levita que también debería de conocer, también se dedica ese hombre al servicio de Dios, también le saca la vuelta. En cambio viene un hombre al que los judíos consideran su enemigo, el samaritano, y ese hombre lo levanta, le cura las heridas, lo lleva a una posada y paga todo lo que se tenga que pagar, y le dice al posadero: tenlo aquí mientras se alivia. Cuando yo regrese te pago lo que falte. Y pregunta a Jesús: ¿quién es el prójimo? De hecho le hicieron a él la pregunta: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi hermano? Dios me va a preguntar cuando yo muera: ¿dónde está tu hermano? ¿Qué hiciste por tu hermano? Qué tristeza si yo le contesto: ¿soy acaso yo el guardián de mi hermano? ¿A mí qué me importa? Y esa es la actitud pagana. Lamentablemente se ha convertido en una actitud de muchos cristianos: ¿a mí qué me importa? Que se pudra, no me interesa. Imagínate que hoy te pregunta Dios: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermana? ¿Dónde está aquella persona que tú viste y que está sufriendo, que yo te moví el corazón para que le ayudaras y no te importó? ¿Qué le vas a contestar? ¿Soy acaso yo el guardián de mi hermano? Por eso el Papa la ha usado tanto esta cita. Y este texto que sale pareciera del corazón de Satanás: ¿soy acaso yo el guardián de mi hermano? ¿A mí qué me importa mi hermano? A mí no me importa. Que se muera, que se pudra. Esa no es la actitud cristiana. La actitud cristiana es la actitud de Cristo, la actitud del sacrificio. Un rato más vamos a volver a hablar sobre este tema con un poquito más de citas bíblicas. Versículo 10. Entonces Yahvé le dijo: ¿qué has hecho? Clama la sangre de tu hermano, y su grito me llega desde la tierra. La sangre del inocente derramada clama hasta el cielo. Imaginémonos hoy la sangre de los niños abortados. ¿Cuánta sangre se ha derramado? Más inocentes que esos niños, imposible. ¿Cuánto estará clamando esa sangre hasta el cielo? ¿Qué has hecho? Es como más o menos lo que le pregunta a Adán, ¿no? ¿Dónde estás, Adán? ¿Qué has hecho, Adán? Lo mismo le pregunta a su hijo Caín. Me quedé en el versículo 11. En adelante serás maldito y vivirás lejos de este suelo fértil, que ya se ha abierto para recibir la sangre de tu hermano, que tu mano ha derramado. Cuando cultives la tierra no te dará fruto, andarás errante y fugitivo sobre la tierra.
Caín dijo a Yahvé: mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. Fíjense algo muy interesante. Caín reconoce que ha obrado mal y sabe que su castigo es grande y que no lo va a poder soportar. Y sigo leyendo, dice: tú me arrojas hoy de esta tierra y me dejas privado de tu presencia. Si he de ser un errante y he de andar vagando sobre la tierra, cualquiera que me encuentre me matará. Yahvé le dijo: no será así. Me vengaré 7 veces de quien mate a Caín. Y Yahvé puso una marca a Caín, para que no lo matara el que lo encontrara. Vemos otra vez cómo Dios, a pesar del pecado, sigue siendo providente y misericordioso con sus hijos. El pecado siempre trae consecuencias, esto es, siempre. Más graves, menos graves. Más próximas, menos próximas. Más visibles, a veces menos visibles. Pero siempre trae consecuencias. Consecuencias y muchas veces muy, muy graves. Pero aún así, Dios protege a Caín. Aún así, Dios sigue protegiendo al pecador. Aún así, Dios no se rinde, no dice: aquí se acaba todo y ya no me importa, porque esa sería la actitud de Caín. ¿Soy acaso yo el guardián de mi hermano? Pues Dios sí obra como guardián de sus hijos, como protector, como proveedor. Versículo 14. Tú me arrojas hoy... no, ya lo leí ese. 16. Caín se fue de la presencia de Yahvé y habitó en el país de Nod, al oriente del Edén. Esto del oriente es muy importante porque cada vez que en la Biblia hay un exilio, siempre son al oriente. En este caso es el oriente del Edén. Resulta que a Adán y Eva los expulsaron del Edén y quedaron cerca del Edén. Caín es expulsado todavía más lejos del Edén, al oriente, porque pareciera que su lejanía, o más bien que su pecado lo va alejando cada vez más de Dios. Su pecado lo va hundiendo. Versículo 17. Caín tuvo relaciones con su mujer, la cual dio a luz un hijo al que llamó Enoc. Construyó una ciudad y la llamó Enoc, con el mismo nombre de su hijo. Con el tiempo, Enoc tuvo un hijo que llamó Irad. Irad fue padre de Mabael, Mabael padre de Matusael, y de Lamec. Y aquí vemos un personaje muy especial, Lamec o Lamec. Versículo 19. Lamec tuvo 2 mujeres. Una se llamaba Adá y la otra Sidá. La descendencia de Caín va a ser la descendencia malvada. Decíamos desde el video anterior y desde el primero, creo, que siempre en la Biblia, y de hecho en la vida real, en el mundo que habitamos, siempre hay 2 grupos. El que sigue a Dios y el que no sigue a Dios, el que rechaza a Dios, el que va en contra de Dios. Decíamos, por ejemplo, los hijos de Satanás y los hijos de la mujer. Los hijos de Satanás o los hijos de Dios, como le quieran llamar. Pues resulta que aquí hay una línea malvada, que es la línea de Caín. Abel ya murió, no tuvo descendencia, pero va a venir otro hijo. Pero resulta aquí vemos a un tal Lamec, que tuvo 2 mujeres, una perversión más de la ley de Dios. Dios no dijo: Adán, te presento a Eva y te presento a Margarita. Era un hombre y una mujer. ¿Sí? Entonces Lamec pervierte todavía más el mandato de Dios. Y si nos brincamos un poquito más adelante, versículo 23, dice así: dijo Lamec a sus mujeres: escúchenme ustedes, Adá y Selá, oigan mis palabras, mujeres de Lamec. Yo he matado a un hombre por herirme, y a un muchacho porque me golpeó. Este ser malvado, Lamec,
se jacta de que ha matado a un hombre por herirlo. ¿Cómo están lejos en este momento ya de siquiera aquel ojo por ojo? Esto no es ni siquiera el ojo por ojo. Me hirió, yo lo mato. Me golpeó, yo lo mato. ¿Sí? Vemos pues que esta línea de Caín, su descendencia, es una descendencia malvada. Vamos a brincarnos. No, ahí mismo seguimos. Versículo 24. Si Caín ha de ser vengado 7 veces, Lamec ha de serlo 77 veces. No sé, yo a veces lo siento como un poquito en tono de burla, ¿no? El 77 veces. Adán tuvo de nuevo relaciones con su mujer, que dio a luz a otro hijo, a quien llamó Set. Aquí nace Set, que Set va a ser la otra línea, la de aquellos que aman a Dios. Pues dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, que fue matado por Caín. A Set le nació un hijo y le puso el nombre de Enos. Él es el que empezó a invocar el nombre de Yahvé. Esto de empezar a invocar o invocar el nombre de Dios, lo podemos traducir como empezó a adorar a Dios. Entonces vamos viendo que hay dos líneas, la línea malvada de Caín y sus hijos, y la línea de aquellos que adoran a Dios, que es la de Set y sus hijos. Bueno, vamos al capítulo 5. Ahorita después de que veamos el 5, que no vamos a ver mucho porque es muy... es toda la genealogía y no la vamos a ver porque la gente, yo lo he experimentado, yo he visto en la gente cómo se aburre cuando uno lee las genealogías. Es muy interesante, ¿sí? Porque vamos viendo más o menos la genealogía de Jesucristo, pero bueno, yo sé que es difícil para la gente, entonces solo vamos a ver algunos detallitos del capítulo 5. Bueno, habemos 100 gentes, gracias, Dios les bendiga, bendito sea Dios que me acompañan. Hoy va a ser más breve porque apenas llevamos 22 minutos y ya casi terminamos de leer la Biblia. Dice, vamos a irnos hasta el versículo, Génesis 5:1. Esta es la descendencia de Adán. El día que Dios creó a Adán, lo creó a semejanza de Dios, varón y mujer los creó. Lo que decíamos ahorita, un hombre y una mujer. No son dos hombres y una mujer, dos mujeres y un hombre. No son un hombre con un hombre, no son una mujer con una mujer. Varón y mujer los creó y los bendijo. Esto también lo decíamos en el anterior video, creo. La bendición de Dios, que es el matrimonio. Esa es la bendición de Dios. El día que los creó les puso el nombre de Adán. Tenía Adán 130 años de edad cuando tuvo un hijo a su imagen y semejanza, a quien llamó Set. También decíamos que Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza, y que esto significa básicamente ser hijo de Dios. Y aquí vemos que Set, que es a imagen y semejanza de Caín, es su hijo. Después que nació Set, Adán vivió aún 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Bueno, aquí hay un detallito. Las edades, versículo 5. Adán al morir tenía 930 años. Y si siguen leyendo, se van a dar cuenta de que se habla de 600. Creo que Matusalén es el que tiene más incluso que el mismo Adán. Son un montón de años. La pregunta aquí muy interesante y me la han hecho mucho y lamentablemente no tengo una respuesta clara, o no la tengo simplemente, es, ¿y si vivieron todos esos años? 900, 800, 700. Bueno, yo les voy a decir lo siguiente. Los expertos, los que han hecho cuentas, dicen que no es posible. No dan las cuentas, ¿sí? Alguien por ahí sugirió incluso, ¿saben qué? Pues a lo mejor si le cambian en vez de años a meses, tal vez así, si chequen las cuentas, pues tampoco checan las cuentas porque algunos terminarían siendo unos niños si los cambias a meses. Entonces, no sabemos, yo no sé si vivieron tanto o no vivieron tanto.
Si estos hombres, muchos de los cuales, por ejemplo, la descendencia de Caín, hombres de mucho pecado, vivieron tanto, hicieron tanto daño, no lo sé. El catecismo, hasta donde yo sé, no dice nada tampoco, entonces yo así lo dejo. Cada quien sabrá, ¿no? Hay cosas en las que, como verán, yo no me meto porque no las conozco. Y esta es una de ellas. Yo no sé si vivieron 800, 700, 900 años. Vámonos más adelante, ya casi al final. Aquí se me movió. Versículo 22. Acuérdense que estamos viendo la descendencia de Set, o sea, la línea buena, los que adoraban a Dios. Desde el 21 voy a leer. Dice, tenía Enoc 75 años de edad cuando fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios y vivió después del nacimiento de Matusalén 300 años y tuvo más hijos e hijas. En total, Enoc vivió 365 años. Y aquí algo bien interesante. Enoc anduvo con Dios hasta que Dios se lo llevó. Sencillamente desapareció. Enoc es uno de esos rarísimos personajes de la Biblia, de la historia de la salvación, que Dios se los lleva con vida al cielo. Enoc, el otro es el profeta Elías, y la tradición de la iglesia, aunque también aquí hay una discusión muy grande, nos dice que también se llevó Jesucristo a su madre. Pero cuando uno lee la explicación que da un papa sobre la dormición de la Virgen María, de alguna manera te da a entender que ella muere y de inmediato Dios se la lleva, Jesús se la lleva. No sé, no soy experto en esto ni lo tengo fresco, pero de que Dios se lleva a las personas en cuerpo y alma sucede. ¿Sí? Como sucedió aquí con Enoc. Se lo llevó tal cual. Estos son los frutos de la descendencia buena, de aquellos que siguieron adorando a Dios. Vamos un poquito más adelante porque ya entra un personaje súper importante que la semana que viene nos va a llevar un buen rato explicarlo, que es Noé. Versículo 29. Bueno, desde el 28 para que vean que hay otro Lamec. Este Lamec no es el malo, no es el otro que veíamos hace rato, este es otro Lamec. A la edad de 182 años, Lamec fue padre de un hijo y le puso por nombre Noé, pues pensó, este nos servirá de consuelo en medio de nuestro trabajo y del cansancio de nuestras manos, debido a la tierra que maldijo Yahvé. Aquí aparece por primera vez, capítulo 5 de Génesis, Noé. El de la barca, el arca de Noé, que también es una prefigura de Pedro, que es una prefigura de Jesús, etc. Ya lo vamos a ver. Dice al final, Noé tenía 500 años cuando fue padre de Sem, Cam y Jafet. También son muy importantes estos tres, por eso los quise leer de una vez. Noé es padre de Sem, Cam y Jafet. Y allí, con una línea debajo, dice Cam. Vamos a ver qué va a pasar con Cam. Muy interesante, no se pierdan la semana que viene. ¿Sí? Vamos pues a pasar a las explicaciones, pequeñas explicaciones que tenemos aquí. La historia de la salvación, Caín, Abel, Set y sus descendencias. Génesis capítulo 4 y 5. Bueno, antes, como hoy no vamos a pasar a otro capítulo, voy a leer algunos comentarios y ahorita regresamos ya con las explicaciones, con los pequeños subtemas, digamos así. Hay 92 gentes, gracias. Hay 38 me gusta, gracias también por eso, se agradece y YouTube lo valora mucho también. Yo también lo valoro mucho. Vamos un poquito hacia arriba. Vamos a leer. Rigoberto, bendiciones. Naldo, saludos, Dios te bendiga, ánimo en el camino del Señor. Celia Santos, bendiciones por enseñarnos la palabra de Dios día con día. Bueno, es sábado con sábado, semana con semana.
Eh, Leti Camacho, me encanta esta enseñanza. Gracias, bendiciones, saludos. Jesús Serrano, un poquito tarde, pero aquí estoy. Pues no llegaste muy tarde. Tenemos poco de haber empezado. Silvia Soriano, gracias, bendiciones, hermanos, saludos desde Arkansas. Adocina Díaz, la salvación comienza dentro de nuestro corazón. Y ahorita vamos a ver eso. Miguel Cáceres, gracias, estoy aquí. Jacqueline de Arroyo, buenos días, bendiciones, gracias por enseñarnos la palabra de Dios. Ansiado, Dios le bendiga, hermanitos. Hermanito Francisco, gracias, Ann. María G. Flores, hola, gracias a Dios por ti, gracias a ti también. Dani Sade, Daniel Salinas, es un conocido mío, dice, hola gordito, hola Daniel. Ansiado, no creo tantos años, son muchos años, ¿no? Y como que no sé si sería tan interesante vivir tantos años. No sé. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sería bueno? ¿Sería malo? Los santos, les digo brevemente, entre menos años duraran los santos grandes, ellos mejor, ellos felices porque les surgía irse a estar con Jesús. Lo va a decir incluso el mismo San Pablo, ¿no? Que él ya tiene prisa, ¿sí? No sabe si quedarse y ayudar a la comunidad o irse y ya estar con Jesucristo, ya le surge estar con Cristo. Eso es estar enamorado de Dios. Entonces si hoy me dijera Dios, ¿sabes qué? Te vas a quedar 758 años. No sé, qué cansado, ¿no? Y a veces yo digo, bueno, si Dios dice que ya, pues ya vámonos, ¿no? Ya deberíamos de estar listos, ¿no? Lamentablemente tenemos a veces este concepto de que te dicen, por ejemplo, ¿amas mucho a Dios? Sí, muchísimo, muchísimo. De veras, sí, de veras. ¿Ya quieres estar con Él? Claro. ¿Ya te quieres morir? No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que me voy a morir? Dios no lo permita. Un poquito de esquizofrenia, ¿no? O sea, tenemos las dos caras. Sí me quiero ir, pero no me quiero ir. Sí quiero mucho a Dios, lo amo con todo mi corazón, pero quiero seguir aquí. Sí. Estaba ayer escuchando otra vez a Tomás de Kempis. Y hablaba de eso precisamente, ¿no? Que decimos que amamos mucho a Dios, pero quisiéramos vivir para siempre aquí. No, es como si te amo mucho, esposa mía, pero no te quiero ver. Medio raro, ¿no? Medio extraño. Pero bueno, se vale. Dios entiende eso. Ni hablar. Dice... ¿dónde me quedé? Ya se me movió aquí todo. Ansiado, ¿qué dicen los protestantes de Enoch? Ellos no les gusta la vida luego de la muerte. Bueno, pues Enoch se fue vivo al cielo. ¿Sí? El profeta Elías se fue vivo al cielo también. Noé Robles, saludos desde Atlanta. Solo para mí. ¿De dónde salió la esposa de Caín? Otra de las preguntas, qué bueno que me haces esta pregunta, ¿no? Muy interesante, porque a mí me la hacen sobre todo los adolescentes. Y yo les digo lo que yo sé. La verdad es que no lo sé. No lo sé. Hay teorías como ustedes no tienen ideas. Teorías ateas, teorías cristianas, de teólogos cristianos, teorías de todo tipo. Y como les dije la semana pasada, yo no me meto en todas esas teorías porque lejos de ayudarnos, nos van a confundir más. Yo les puedo decir, es que en realidad cuando Caín vivió ya había mucha gente. Pero eso me va a llevar a decir, bueno, pero entonces cuando Adán y Eva vivían ya había gente. Y una cosa tiene consecuencias en otra y en otra y en otra. Y al final voy a terminar diciendo, es que esto no es cierto. ¿Cómo le pasa a muchos teólogos? Yo vuelvo a decir, yo quiero ser lo más sincero que pueda. Y si no lo sé, les voy a decir, no lo sé. El mundo protestante dice, por ejemplo, la mayoría de ellos, dice que se casó con una hermana. La Biblia no lo dice. ¿Sí?
y se inventan una serie de cosas para decir que se casó con una hermana. En fin, son muchísimas, créanme, son muchísimas teorías posibles. ¿Cuál de ellas es la verdadera? No lo sé. La iglesia no nos ha dicho, esta es la que deben seguir. Cuando la iglesia nos dice, esto es lo que debemos creer, yo se los voy a marcar sobre todo con un texto del catecismo. Cuando no hay, pues no hay. ¿Sí? No hay y no les voy a mentir. Muy bien. Ya me perdí otra vez. Aquí, María Luisa Mejía Ramírez. Muy bonita explicación. Andrea Ruiz, buen día, gracias. El buen Dios le bendiga siempre. Gracias, Andrea. Miriam González, gracias por llevar la evangelización. Dios le bendiga. Natalia Martínez, hola, bendecido día para todos nosotros. Gracias por la enseñanza. Saludos desde Atlanta. Teresa, gracias, Dios lo bendiga. Me gusta escuchar cómo explicas porque deseo mucho entender la palabra de mi Señor. Félix Parra, buenos días, República Dominicana. Muy buenas explicaciones, bendiciones. Pancho Casillas, te escuchamos con mucho gusto por lo que nos enseñas desde Chapala, Jalisco. Bueno, vamos a continuar. Gracias por sus comentarios. Ya subieron el número de likes. También ya tenemos 95 personas. Gracias a todos ustedes por acompañarme. Esperemos que así sigamos. Yo voy a hacer el esfuerzo de estar cada sábado aquí a las 10 de la mañana, a esta hora que empezamos hoy, y dar ya sea 1 o 2 horas de acuerdo al tema, ¿no? Por ejemplo, el tema de hoy es más bien cortito, yo creo que nos va a llevar 1 hora. El de la semana que viene puede ser mucho más largo, puede llevar 2 horas. La semana pasada fueron casi 2 horas, entonces ya iremos viendo sobre la marcha. Bueno, por cierto, ahorita llevamos más o menos el 3% de la historia de la salvación, así es que todavía falta mucho. Ahora sí, vamos a la explicación, a ver si ya se ve, ya se ve. Caín, Abel, Set y sus descendencias. Y ahí tenemos una imagen de Caín. Muy frío, Caín, que deja allí a su hermano tirado y lleva una piedra en la mano. Su hermano muerto, su hermano inocente. Ahorita vamos a ver qué tiene que ver Abel con Jesucristo. Así como la semana pasada vimos que tenía que ver María con Eva. Bueno. Aquí se me movió de repente, déjenme ver. La fe y el sacrificio de Abel. ¿Por qué Dios prefirió a Abel y su ofrenda? Y la carta a los Hebreos nos dice por qué. Hebreos 11:4. Por la fe de Abel. Ojo, esto es muy importante. Por la fe de Abel. Su sacrificio fue mejor que el de su hermano Caín. Porque hizo un sacrificio, y muchos de nosotros hacemos sacrificios a Dios, pero no lo hacemos con fe. Por ejemplo, yo puedo darle dinero a una persona, yo puedo llevarle comida a una persona, pero no lo hago por Dios. A veces incluso lo hago por compromiso. Es que Dios dijo que se tenía que hacer. Ahorita vamos a ver un poquito más. Dice, por la fe de Abel su sacrificio fue mejor. En otras Biblias dice, fue más excelente que el de su hermano Caín. Por eso fue considerado justo. Por ese sacrificio, por esa ofrenda, fue considerado justo. Como Dios le dio a entender, aprobando sus ofrendas, y aún después de muerto, por su fe sigue clamando. Caín y Abel hacen ofrendas, sin embargo, es la ofrenda hecha con fe la que agrada a Dios. Y aquí quiero entrar otra vez en un pequeño conflicto. Yo puedo hacer una ofrenda a Dios muy grande, un sacrificio muy grande, pero ¿qué pasa si en realidad no le creo a Dios? Es decir, le hago mi sacrificio, le doy de comer a la gente, por ejemplo, pero no me importa vivir en pecado. ¿Dónde está ahí la fe? Si Dios te dice, confía en mí, deja el pecado, confía en mí, ten fe en mí. Dios, yo tengo fe en ti, claro que la tengo. Sigo en pecado, pero te tengo mucha fe. Mira, por eso hago estas ofrendas, estos grandes sacrificios, estas grandes donaciones. Invierto todo mi tiempo. Pero no rechazas el pecado.
Ahí es donde se debe de ver la fe. Yo confío en que Dios quiere lo mejor para mí. Y si lo mejor es que cuando yo peque me confiese y siga adelante, que no me quede hundido en el pecado, eso sí me dice que tengo fe. El levantarme y seguir adelante, pero no quedarme hundido en el pecado. A veces uno cree que fe es pensar que Dios existe. No. Hay una frase que dice, no solo es creer en Dios, sino creerle a Dios. Eso es fe, creer que Dios existe y obedecer sus mandatos. Ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les mando. ¿Señor de dónde? Sí. Por ejemplo, aquí en mi ciudad se hacen rosarios cada año a la Virgen, a San Judas. Se hacen lo que le llaman reliquias, que en otros lugares la reliquia pues es por ejemplo, un dedito de un santo, algo, una ropa, es una reliquia. Y aquí también. Pero también se le llama reliquias a un rosario que se hace y donde se regala comida a la gente. Y comida bastante a toda la gente que llegue. ¿Sí? Y tú ves que eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Pero por otro lado, esa persona vive en pecado o vive de vender droga en algunos casos. ¿Dónde está el valor de ese sacrificio? No lo tiene. No tiene ningún valor. Porque Dios prefiere la oblación, la ofrenda, de Abel, por la fe de Abel. Caín hizo un sacrificio también, le entregó los frutos de su cosecha, pero sin fe. ¿Y de qué sirvió? ¿Cuál fue el que agradó? El de Abel. Espero haberme explicado que esto es muy, muy importante. A Dios no se le controla con ofrendas. ¿Sí? De esto que le pasa a Abel, sacamos la conclusión de que a Dios no se le controla con ofrendas, aunque sean las más valiosas. Sí, es que yo doné mucho dinero para que se fundara esa iglesia, ¿no? Para que se construyera. Así no se le controla a Dios. Dios busca un corazón recto en aquel que hace los sacrificios. Entonces sí, tu ofrenda será agradable a Dios. Tu sacrificio será agradable a Dios. No es que Dios no lo valore, no valore tu esfuerzo. Claro que lo valora. Pero ¿quieres que sea realmente agradable a Dios tu sacrificio? Sal del pecado. Busca con todas tus fuerzas. Ruégale a Él que te ayude a salir del pecado. Esto es importante para entender cómo debe de ser nuestra adoración a Dios. ¿Se acuerdan de aquel hombre que decía que entró al templo, a la sinagoga y le dice a Dios, es que yo no soy como ese, mira, yo sí doy el diezmo, yo sí hago esto y esto y esto, y ese es un pecador? Al final dice Jesucristo que el que salió perdonado fue el publicano, el pecador, el que le daba vergüenza entrar, y el otro no. Es exactamente lo mismo. ¿De qué te sirve dar diezmos? ¿De qué te sirve ofrecer? Bueno, vamos a leer lo que dice San Pablo, que es lo mismo. 1 Corintios 13:3. Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres, ¿de qué sirve? Y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve para nada. Yo creo que más claro no puede ser Dios. Haz sacrificios, pero antes que el sacrificio, dirá también, y lo acabamos de leer esta semana en los evangelios, ¿no? Creo que el jueves o el miércoles. Misericordia quiero, no sacrificios. Amor, no sacrificios. ¿Se valen los sacrificios? Claro que se valen. ¿A Dios le gusta? Claro que le gustan. Pero le gustan cuando hay un corazón recto. Bueno, no insisto más con este tema, pero creo que queda más o menos claro el sentido. ¿Por qué acepta a uno y al otro no? Este tema también es muy importante. Una fiera al acecho. Génesis capítulo 4 versículos del 5 al 7.
Caín se enojó de sobremanera. Fíjense qué interesante. No solo se enoja, porque una cosa es enojarse. Dice aquí, se enojó de sobremanera. Además, vamos a hacer este ejercicio. A ver. Vamos a... Es el versículo... Déjenme acuerdo. Versículo 5. Capítulo 4, versículo 5. 4, 5. Y hacemos esto. A ver si se ve. Vamos a ver las diferentes versiones. Dice aquí: Caín se irritó en gran manera. Caín se enojó sobremanera. Está. Muy enojado estaba Caín, ¿sí? Muy enojado. No solo estaba enojado, estaba muy enojado, muy resentido, muy enfurecido, dice el portugués. Bueno, si vemos, pues no solo es estar enojado, el estar muy enojado. ¿Por qué digo esto? Me regreso al texto. Y andaba cabizbajo. Yahvé le dijo, ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si obras bien, andarás con la cabeza levantada. En cambio, si obras mal, el pecado está a la puerta como fiera al acecho, y tú debes de dominarlo. Ya un poquito lo expliqué esto, entonces me voy a pasar al siguiente. Dice 1 de Pedro 5, del 7 al 9. Fíjense cómo inicia. Habitualmente se lee desde el versículo 8, pero yo lo voy a leer desde el 7 porque es muy importante. Depositen en Él, está hablando de Dios, todas sus preocupaciones. Parte de ahí Pedro. Depositen en Dios todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Sean sobrios y estén vigilantes. Ser sobrios, es decir, no buscar ser más de lo que uno ya es. Que no se te vuele la cabeza, ¿sí? Que no pierdas el piso. Y estar vigilante siempre, porque el demonio siempre está vigilante, está al acecho, como fiera al acecho. Tú también tienes que estar vigilante. Dice, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. Lo que le pasó a Caín. Dios le avisó con tiempo. Dios le dice por adelantado que dice, si obras mal, el pecado está a la puerta como fiera al acecho. En el siguiente versículo dice que Caín se lleva al campo a su hermano Abel y lo mata. Dios le avisó. Dios le dijo, cuidado, cuidado. Y Dios hoy nos dice, cuidado, cuidado, dice San Pedro, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice, muy importante, resístanle firmes en la fe. ¿Sí? Por eso empieza, depositen en Él, en Dios, todas sus preocupaciones. Porque el que anda preocupado de sobremanera, el que anda enojado de sobremanera, el que anda supercargado, también esta semana vimos en el Evangelio creo que es San Mateo capítulo 11, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, ¿sí? Y yo los aliviaré, dice Jesucristo. Es esto mismo, dice, porque el diablo ronda como león rugiente, como un león. Si han visto esas documentales donde el león o los felinos, los grandes felinos, cómo se esconden muchas veces detrás de un matorral, y cuando se acerca la presa se lanzan y la presa nunca se dio cuenta hasta que ya la están devorando. Esa es la figura del demonio. Esa es perfectamente la figura del demonio o del pecado. Te vas acercando como Eva, lo vimos la semana pasada, te vas acercando y de repente salta y te destroza. Como aquel que dice, bueno, ando fuera de la ciudad, mi mujer no me ve, mis hijos no me ven. Pues una canita al aire, dicen, ¿no? Dicen acá en México. Y se meten con una mujer. Él llega a su casa, no pasa nada, nadie se enteró. Y el diablo sí se enteró. Y busca la manera, ya sea de que se repita eso, o de que, de alguna forma, se entere la mujer
Y aquel matrimonio hermoso quedó destrozado. Destrozado. Porque el demonio está al acecho como una fiera buscando a quien devorar. Y si tú te pones, ahora sí que de pechito, te le pones, no se va a detener. Bueno, dice Efesios 4 del 26 al 27. Esto es bien interesante, porque Caín estaba enojado. Enójense, dice San Pablo. Fíjense muy bien, enójense, pero sin pecar. Hay una manera de enojarse que no es pecado. Qué importante esto. Que el enojo no les dure hasta la puesta del sol, hasta la tarde, hasta la noche. Pues de otra manera, daría lugar al demonio, como dio en el caso de Caín. Si tu enojo dura más de un día, si tu enojo es muy fuerte, le abres la puerta a Satanás. ¿Sí? Que está tocando a tu puerta. Así como Jesús toca, también Satanás toca a tu puerta. Por eso dice San Pablo, enójense pero sin pecar. Es decir, reconcíliense antes de que llegue la noche, para que ya mañana no pase a mayores, para que no le estén abriendo la puerta al demonio. ¿Cuántos de nosotros tenemos muchas puertas abiertas al demonio? Que en cualquier momento se va a meter y va a hacer un destrozo terrible. Por eso dice, para que no le den lugar al demonio. Bueno, la fiera al acecho. Vamos con Caín y Set, ya vamos a terminar, ya casi. Caín y Set, semillas malas y semillas buenas. Lo que decíamos, ¿no? La vez pasada. Como en toda la Biblia va a haber dos líneas, una buena y una mala. En la vida siempre hay dos grupos, uno bueno y uno malo. Caín y su descendencia resultaron ser malvados. Por eso vemos el ejemplo de Lamec, que tuvo ya no una, sino dos mujeres. Y este mismo hombre, que es como un ejemplo de lo malo, de esta línea mala, terrible, dijo o presumió, que es peor aún, he matado a un hombre por herirme y a un muchacho porque me golpeó. El pecado va aumentando. Es como una bola de nieve. Adán y Eva, Caín y Abel, y luego toda la descendencia de Lamec, que sigue aumentando. La descendencia de Set es la que invoca a Dios, la línea buena. Génesis 4:26. A Set también le nació un hijo y le puso el nombre de Enos. Él es el que empezó a invocar el nombre de Yahvé. Y todos ellos, detrás de él, invocaban el nombre de Dios. Génesis 5:24. Enoc anduvo con Dios hasta que Dios se lo llevó. Y como resultado, así como que el tope de este amor hacia Dios es cuando Enoc, uno de los hijos de la descendencia de Set, es llevado en cuerpo y alma directo con Dios. Es así como que, wow, llegaron a lo más alto. Así como los otros llegan a lo más bajo, y ahorita lo vamos a ver, esta línea llega a lo más alto y sin necesidad de construir como en Babel, que ya lo vamos a ver la semana que viene. La invasión del pecado. Decíamos, el pecado es como una bola de nieve que va creciendo. Con los padres fue un pecado pequeño, con los hijos crece, con los nietos es más grande. Y aquí no estoy hablando de Adán y Eva, estoy hablando en general de las familias. ¿Sí? Y si los papás ya no se casaron, lo más seguro es que los hijos tampoco se casen por la iglesia. Y si los hijos ya no se casan por la iglesia, lo más seguro es que los nietos ya no vayan a misa, que jamás se confiesen, más jamás hagan la primera comunión. Y los bisnietos ya no sé a dónde van a llegar. Y esto está pasando hoy. El pecado es el arma que el maligno se ha inventado. El demonio tiene un arma súper poderosa de destrucción masiva. Esta se llama pecado. Habitualmente lo explico así, para que los adolescentes me lo entiendan mejor. El pecado es el arma que Satanás se ha inventado para destruir a la humanidad. La pregunta ¿es un arma efectiva? La más efectiva. La más efectiva arma que pudiera tener el maligno es el pecado. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 401. Desde este primer pecado, el de Adán y Eva, una verdadera invasión de pecado inunda
Me gusta que usen esa frase, inunda al mundo. Porque los siguientes capítulos viene una inundación. La que vamos a ver con Noé. Dice, inunda el mundo. El fratricidio es asesinato entre hermanos, cometido por Caín en Abel, y la corrupción universal a raíz del pecado. La corrupción universal. Todo se corrompe. Todo absolutamente se ha corrompido y cada vez están más lejos de Dios y más lejos y más lejos y más lejos. Génesis, y aquí voy a adelantarme un poquito a Génesis capítulo 6 que vamos a ver la semana que viene. Este es la cumbre de esa corrupción universal, total. Génesis 6:5. Yahvé vio que la maldad del hombre en la tierra era grande y que todos sus pensamientos tendían siempre al mal. La corrupción universal. Todo se ha corrompido. Y uno ve las noticias y dice, corruptos en tal país, la corrupción en tal país, todo es corrupción. Por eso puse ahí debajo, la corrupción universal es el síntoma inequívoco de una sociedad alejada de Dios. Y si hoy vivimos una sociedad alejada de Dios, pagamos las consecuencias con la corrupción a nivel universal, total. Encontramos corrupción en la familia. Y de ahí salen los gobernantes, de ahí salen los militares, de ahí salen los sacerdotes, las monjas, de ahí salen los policías. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Que venga un gobernante que quite la corrupción? Eso es imposible. Necesitamos quitarla de la familia, no solamente del gobierno. Pero esa es otra historia. Bueno, esta es muy interesante. Otra tipología. La semana pasada vimos a María y a Eva. Hoy vamos a ver a Jesús y a Abel. ¿Qué es una tipología para los que no estuvieron presentes? Una tipología es una prefigura que dice en el Antiguo Testamento algo que sucederá en el Nuevo de una manera mucho mejor, extraordinariamente mejor. En el Antiguo es como un prototipo, como un esquema, y en el Nuevo Testamento es toda una realidad. Entonces vemos, Abel fue pastor. Jesús es el buen pastor. Abel presentó su ofrenda a Dios. Jesús se presenta como ofrenda agradable a Dios. Por envidia, Caín mata a Abel. Por envidia de sus hermanos judíos, Jesús fue crucificado. Abel no se quejó. Jesús no abrió la boca. Fue, dice el profeta Isaías, fue llevado como cordero mudo, como oveja muda, llevado al matadero. No abrió la boca. Hay castigo de Dios por la muerte de Abel. Hay castigo por la muerte de Jesús. Y aquí lo puse porque es un poquito más largo. Marcos 12:9. Ahora bien, ¿qué va a hacer el dueño de la viña? ¿Se acuerdan de los viñadores homicidas de la parábola que cuenta Jesús? Vendrá, matará a esos trabajadores y entregará la viña a otros. Hay consecuencias por la muerte de Jesús. La ofrenda de Abel fueron las primicias del rebaño, de su rebaño, que habitualmente es un cordero, ¿sí? Esto para los judíos. Jesús se ofrece él mismo, y sabemos que Jesús es el cordero, un cordero sin mancha ni defecto. Esto viene en 1 de Pedro 1:19. Abel es considerado justo, Jesús es considerado justo también. Después de muerto Abel, su sangre clama a Dios, según Génesis 4:10. La sangre de Jesús clama a Dios con más fuerza que la sangre de Abel. Hebreos 14:24. Muy bien. Terminamos con una historia, un cuentito que les voy a contar. Es un cuento que les cuento mucho a los jovencitos de primera comunión y confirmación, aunque yo casi siempre doy confirmación. Que nos ayuda a entender esto, ¿no? De la corrupción, no solo de la sociedad, sino del corazón humano. No solo de que hay dos líneas, una buena y una mala, sino que las dos están en mí. Bueno, resulta,
en este cuento que hay un viejecito que sale por las noches, está en la sierra, sale por las noches y se sienta en una piedra. Y cuando sus nietos lo ven, 2 de sus nietos salen corriendo y uno se sienta a su derecha y el otro a su izquierda. Pues el viejito sale, se sienta y los nietos salen corriendo, se sientan donde siempre y están muy atentos viendo a su abuelo. Y luego se veían porque el abuelo pues no decía nada. Les extrañaba un poquito. Bueno, uno de ellos le jala el pantalón y le dice: abuelo. El abuelo como que reacciona y los ve y dice: siento en mi corazón que hay 2 lobos luchando en una guerra, un lobo bueno y un lobo malo. Y el viejito se vuelve a quedar callado y los niños pues inquietos no hayan si preguntarle o... Bueno, se quedan callados un rato, pero se desesperan y le vuelven a jalar. El abuelo pues no reacciona mucho, entonces un niño le pregunta mejor. Dice: abuelo, ¿y cuál de los 2 lobos va a ganar la guerra? El abuelo se pone pensativo y dice: el lobo que va a ganar la guerra es el lobo que yo más alimento. Fin del cuento. El lobo que más alimentas tú en tu corazón es el que va a ganar la guerra. Dice San Pablo que el mal y el bien habita en nosotros. Hago el mal que no quiero y no puedo hacer el bien que quiero. Se me adelanta, cuando quiero hacer el bien, se me adelanta el mal. Ahí está en el corazón humano. Al final, ¿cuál de esos 2 lobos va a ganar la guerra? El que tú alimentes más. ¿De qué te estás alimentando? ¿Sí? Lo malo no es lo de fuera, sino lo que sale del corazón. ¿Cómo alimentas tu corazón? Y de ahí, ¿qué sale de tu corazón? Yo te podría decir que tú vengas y analices, estudies con nosotros la Sagrada Escritura. Estás alimentando al lobo bueno. Pero luego te pones a ver televisión. Yo no encuentro un solo programa bueno en la televisión. Uno no encuentro. Yo creo que voy para 10 años que no veo televisión. Yo no te pido que no veas televisión. Bueno, la veo cuando veo el fútbol. En las finales, cuando está el equipo de mi localidad. Y se acabó. Eso cada 5 años. ¿Sí? De ahí en más, me cuesta mucho ver televisión. Porque lo que veo en televisión no es de Cristo. No es de Cristo, no es cristiano, no es para un cristiano. No estás alimentando al lobo bueno, al que te va a llevar al cielo. Estás alimentando al lobo malo. Permitirte ver programas donde se maneje el pecado con suma facilidad, como si fuera lo más natural, lo más normal. Estás alimentando el lobo malo. Y lo peor de todo es que si pones a tus hijos a ver esos programas, estás alimentándoles su lobo malo. ¿Qué esperas? ¿Un hijo santo? Nunca lo vas a obtener si sigues alimentándolo así. Tu manera de ser, de hablar, de vestir, todo te dice a ti que el lobo está ganando la guerra. No nos quedemos con esta idea, es que hay unos que son buenos y otros son malos. No, todos tenemos lamentablemente tenemos esa capacidad de ser malos y buenos. ¿Sí? Entonces, tenemos que cuidar cómo alimentamos a ese lobo bueno. ¿De qué me alimento? Del Santo Rosario, de la Sagrada Escritura, de predicaciones, o peor aún, esas cosas ya me aburren, ya me cansan, me fastidian. Tal vez tu corazón ya está muy alimentado del lobo malo. También a veces el lobo malo son las noticias, que podría ser que no sean tan malas, pero siendo tantas, no es que sea malo informarse. El problema está en que lo que dicen los noticieros son puras noticias malas, y no solo noticias malas, casi siempre son pura nota roja. De eso te estás alimentando, de eso estás alimentando tu corazón. ¿Sí?
No nos fijemos en Caín y Abel, no nos fijemos en Set y en Caín. Fijémonos en nosotros mismos, de qué me estoy alimentando, de qué estoy viviendo. Esto de lo que me estoy hoy alimentando, ¿me ayudará a llegar al cielo o a dónde? ¿Para qué me está preparando todo esto? Bueno, esto te lo voy a dejar de tarea. Reflexiónalo, analízalo, estúdialo. ¿De qué estás alimentándote tú, tu corazón, tu lobo, el bueno o el malo? ¿Con qué? ¿Por qué te cuesta alimentarlo con lo bueno si es así? Pregúntate. ¿Sí? Por ejemplo, a mí de repente me cuesta rezar el rosario y lo debo reconocer. ¿Por qué? De repente duró temporadas que no abro la Biblia. ¿Por qué? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Con mucho esfuerzo, porque toca hacer esfuerzo, la vuelvo a abrir, la vuelvo a repasar y a repasar y a repasar. Y se me quita. Ya con el tiempo ya no es esfuerzo, al contrario, es un placer, es un gusto. Así será contigo, pero hay que esforzarse, hay que luchar. Bueno, hasta aquí vamos a ver los comentarios. Tenemos 91 personas, 77 likes y muchos comentarios, creo yo. Dice... ¿Dónde nos quedamos? Hola, bendecido. Ya Atlanta, ya lo vimos. Enedina Méndez. Hola, hermano. Sí, aquí nos quedamos. Hola, hermano, buen día. Saludos desde el Estado de México. La palabra de Dios, nuestra fuente de agua viva. Hay que alimentarnos diariamente con ella. Bendiciones para todos. María Luisa Mejía Ramírez. Muy bonita explicación. Yo he recibido ese curso, pero cada quien lo explica como lo entiende según el Espíritu Santo lo quiere. Y Elías también se fue en vida en un carro de fuego. Bueno, algunas Biblias lo traducen como un torbellino de fuego, creo. Sí, pero también se fue vivo él. Hola, Francisco. Me encanta cómo explicas, pero me gustaría quedara grabado para escuchar otra vez. Consuelo, se queda grabado en el canal, les decía al principio, se queda grabado esto y el miércoles trataré de subir un resumen, quitar, por ejemplo, esto de los comentarios, lo quito para que dure menos porque hay gente que tiene muy poco tiempo. Pues vamos a hacer el esfuerzo para que también ellos lo vean, pero aquí se queda en el canal, ¿sí? Ansiado como el corazón de nuestra Madre la Virgen María, un corazón noble, bueno, santo. Un día hablaremos de la Virgen María. Adocina, oh Señor, aló para que Abelo Pastor te ofreció portugués. Tengo que aprender portugués. Labrador de frutos, Caín, irritado, Señor, te ama. Aquí se irrita. Ya no entendí lo último. José Roberto, muchas bendiciones. Se le agradece por su explicación. Ansiado, compartir el video y darle me gusta. Sí, ¿no? Sí, si tienen a alguien a quien crean que le puede ayudar a este video, compártanlo con esas personas. Este y los otros dos, que ya son 3, para que se acerquen a la palabra de Dios. Para hacer este buen hábito de estudiar la palabra de Dios también. Recuerden, aquí en el canal publicamos todos los días las lecturas de la misa. Eso también nos ayuda a alimentar al lobo bueno. Dice Jessica Chava, está muy bueno. Aprendo mucho. Saludos desde Ecuador. Rosalba Salazar, buenos días. Bendiciones para usted y su familia desde Texas. Bendiciones para todos. Bueno, pues ya son las 11:08. Gracias por haberme acompañado. Les pido por favor que para la semana que viene repasen la historia de Noé, capítulo 6, 7, 8 y hasta el 9. Hasta el 9 vamos a repasar porque lo vamos a ver un poquito más amplio. Nos vamos a tardar un poquito más y lo vamos a explicar. Es muy muy interesante y también vamos a ver de paso las alianzas en la Biblia, que es un tema súper especial. Bueno, aquí los dejo. Dios me los bendiga y nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta luego.